El almirante Sestón se encontraba en el puente de su nave insignia, la Ira del Dominio, observando cómo el planeta azul se hacía más grande en la pantalla principal. Sus 4 ojos se enfocaron en el pequeño mundo que había estado enviando señales extrañas a través del espacio durante los últimos 50 ciclos. Las señales eran débiles y primitivas, pero mostraban claros signos de inteligencia. Almirante, estamos recibiendo otra transmisión del planeta, informó el comandante Valk, su segundo al mando. El oficial alto y de piel grisácea trabajaba en su estación de control con eficiencia experta. Reprodúcela, ordenó Seston, su voz cargada con la autoridad de alguien que había conquistado docenas de mundos para la hegemonía. Los altavoces crepitaron con sonidos que parecían casi musicales. Voces extrañas hablaban en patrones que sugerían un lenguaje, aunque ningún traductor en la flota podía entenderlo. Mezclados con las voces había otros sonidos, ruidos mecánicos, pitidos electrónicos y lo que parecía ser alguna forma de entretenimiento. Interesante, dijo Seston, acariciando la cresta ósea que recorría su mandíbula. Parecen haber desarrollado tecnología de comunicación básica. ¿Qué muestran nuestros escaneos sobre sus capacidades militares? La oficial científica, un ser bajo con 6 brazos, levantó la vista de su estación. Almirante, los escaneos de largo alcance muestran aproximadamente 12 naves en órbita alrededor del planeta. Parecen estar armadas, pero la tecnología se ve muy básica. Nuestras naves podrían destruirlas sin sufrir ningún daño. Seston asintió. Esto era típico de las especies primitivas. Siempre intentaban defenderse, pero sus armas solían estar cientos de años por detrás de la tecnología de la hegemonía. Aún así, la hegemonía prefería seguir el protocolo. Primero, ofrecerían a la especie la oportunidad de unirse voluntariamente. Si se negaban, entonces seguiría la conquista. Abran un canal de comunicación, ordenó. El oficial de comunicaciones trabajó en su estación durante varios minutos. Canal abierto, almirante. Estamos transmitiendo en múltiples frecuencias. Seston dio un paso al frente, su alta figura proyectando una sombra sobre el puente. Atención, habitantes del tercer planeta. Soy el almirante Seston de la flota de la hegemonía. Su especie ha sido seleccionada para su integración en nuestro imperio. Rendirán sus fuerzas militares y aceptarán el gobierno de la hegemonía. A cambio, recibirán protección y acceso a tecnología avanzada. Tienen un día estándar para responder. La transmisión terminó y el puente quedó en silencio. Ahora esperarían. La mayoría de las especies se tomaban tiempo para discutir entre ellas antes de responder. Algunas aceptaban de inmediato, agradecidas por la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. Otras necesitaban más convencimiento. Pasaron horas antes de que llegara una respuesta. Cuando lo hizo, sorprendió a todos en el puente. Flota de la hegemonía, aquí la capitana Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos recibido su mensaje y lo hemos discutido entre nuestra gente. Apreciamos su oferta, pero debemos declinarla respetuosamente. La Tierra desea permanecer independiente y desarrollarse a nuestro propio ritmo. Esperamos que respeten nuestra decisión. La voz era calmada y educada, pero firme. Seston había oído respuestas similares antes, aunque usualmente con más miedo y desesperación. Esta humana parecía casi indiferente al rechazar al imperio más poderoso de la galaxia. Interesante, dijo Seston. Hablan con confianza para ser una especie tan primitiva. Comandante Valk, ¿cuál es nuestra fuerza de flota actual? 500 naves, almirante, incluyendo 20 cruceros pesados y 5 acorazados. Más que suficiente para encargarse de sus 12 naves. Seston consideró sus opciones. Las reglas de la hegemonía eran claras. Las especies que rechazaban la integración serían conquistadas o destruidas. Pero algo en esta situación lo intrigaba. Estos humanos parecían diferentes de alguna manera. Abran el canal de nuevo, dijo. Capitana Chen, debo informarle que el rechazo de nuestra oferta resultará en una acción militar. Sus 12 naves no pueden esperar derrotar a nuestra flota. Le aconsejo encarecidamente que reconsidere. La respuesta llegó rápidamente. Almirante, entendemos las probabilidades,
pero a veces los principios importan más que la supervivencia. Si eligen atacar, defenderemos nuestro mundo con todo lo que tenemos. Sestón sintió una emoción rara. Respeto. Estos humanos sabían que morirían, pero elegían luchar de todos modos. Era admirable de una forma casi feudal. Muy bien, dijo. Han tomado su decisión. Prepárense para la batalla. Las siguientes horas se dedicaron a posicionar la flota y prepararse para el combate. Los humanos también parecían estar preparándose, aunque sus 12 naves se veían patéticas en comparación con la masiva flota de la hegemonía que llenaba el espacio alrededor de su planeta. Cuando la batalla comenzó, fue diferente a todo lo que Sestón había visto antes. Las naves humanas se movían con una coordinación increíble, como si fueran controladas por una sola mente. Usaban tácticas que no tenían sentido según la doctrina militar estándar. En lugar de intentar mantener la distancia e intercambiar fuego, cargaron directamente contra las naves de la hegemonía. La primera nave humana, apenas del tamaño de una corbeta de la hegemonía, aceleró a velocidades imposibles hacia la ira del dominio. El fuego de las armas de docenas de naves de la hegemonía iluminó el espacio a su alrededor, pero de alguna manera evitó la mayor parte del daño. ¿Qué están haciendo?, preguntó el comandante Valk, con la confusión clara en su voz. Sestón observó con fascinación cómo la pequeña nave humana colisionaba con uno de sus cruceros pesados. La explosión fue masiva, destruyendo ambas naves al instante. Están usando sus naves como armas, se dio cuenta. Nos están embistiendo. Más naves humanas siguieron el mismo patrón. Aceleraban hacia las naves de la hegemonía, recibían un daño masivo y luego se estrellaban contra sus objetivos en el último momento. Era un suicidio, pero era efectivo. Cada colisión destruía o dañaba gravemente una nave de la hegemonía. Las naves humanas también portaban armas que parecían imposibles. Una nave disparó proyectiles que se movían más rápido que la luz, atravesando los escudos de la hegemonía como si no existieran. Otra nave liberó nubes de pequeños objetos que se adhirieron a los cascos de la hegemonía y explotaron con una fuerza tremenda. Almirante, están usando armas cinéticas primitivas, pero con algún tipo de sistema de propulsión avanzado, informó la oficial científica. Y esos explosivos parecen ser una forma de antimateria. ¿Antimateria? Sestón estaba conmocionado. Esa es tecnología restringida. ¿Cómo pudo una especie primitiva desarrollar armas de antimateria? Pero no había tiempo para preguntarse. La batalla se estaba volviendo más intensa por momentos. Los humanos luchaban con una desesperación y creatividad que la hegemonía nunca había encontrado. Usaban los escombros de las naves destruidas como armas, disparaban a sus propias naves para crear explosiones dirigidas e incluso desprendían partes de sus naves para embestir a los cazas de la hegemonía. Una nave humana, gravemente dañada y claramente moribunda, transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Por la Tierra, por la humanidad, recuérdennos. Luego aceleró directamente hacia la nave insignia de Sestón. La ira del dominio disparó todo lo que tenía, pero la nave humana siguió avanzando. En el último segundo, explotó en un estallido de luz que cegó temporalmente a todos en el puente. Cuando la luz se desvaneció, la nave humana había desaparecido, pero también una gran sección del casco de la nave insignia. Las alarmas de emergencia llenaron el puente mientras los equipos de reparación se apresuraban a sellar la brecha. ¿Informe de daños?, ordenó Sestón. Brecha en el casco en las cubiertas 15 a 20. Hemos perdido la energía principal de los sistemas de armas delanteros, pero sobreviviremos, almirante. La batalla continuó durante otra hora. Una por una, las naves humanas fueron destruidas. Pero cada muerte le costó caro a la hegemonía. Para cuando la última nave humana cayó, Sestón había perdido 37 naves, incluyendo 2 cruceros pesados. Por 12 naves primitivas, los humanos habían luchado como demonios. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones en voz baja. Estamos recibiendo una transmisión del planeta. Pásala. La voz era diferente esta vez. Más vieja, más formal. Flota de la hegemonía, aquí el presidente Martínez de la Tierra. Nuestros defensores se han ido,
pero nuestro espíritu permanece intacto. Sabemos que probablemente destruirán nuestro mundo ahora, pero las generaciones futuras recordarán que la humanidad eligió la libertad sobre la esclavitud. Morimos con honor. Sestón miró el planeta de abajo. El procedimiento estándar exigía un bombardeo orbital de los principales centros de población, seguido de la ocupación de los asentamientos supervivientes. Pero algo lo detuvo. ¿Almirante?, preguntó el comandante Balk. ¿Sus órdenes? Comiencen el bombardeo, dijo Sestón finalmente. Pero apunten solo a instalaciones militares. Dejen intactos los centros de población. Era una pequeña merced, pero era todo lo que podía ofrecer. Mientras comenzaba el bombardeo, observó las explosiones florecer sobre la superficie del planeta. Cada destello de luz representaba la destrucción de la tecnología e infraestructura militar humana. Cuando terminó, el planeta estaba indefenso, pero no destruido. La mayor parte de la población había sobrevivido. Almirante, los sensores de largo alcance están detectando un pequeño objeto saliendo del planeta, informó la oficial científica. Parece ser algún tipo de sonda o cápsula de mensaje. ¿La destruimos?, preguntó el oficial de armas. Sestón lo consideró por un momento. No, déjenla ir. Probablemente sea solo un registro histórico o un mensaje final a sus dioses. No puede hacernos daño. La sonda desapareció en las profundidades del espacio, llevando su carga desconocida lejos del mundo conquistado. Más tarde, mientras la flota se preparaba para abandonar el sistema, Sestón registró su informe oficial. Describió la conquista como exitosa, pero señaló el inusual espíritu de lucha de los humanos. Recomendó que la especie fuera vigilada de cerca, ya que mostraban más potencial que la mayoría de las culturas primitivas. Lo que no mencionó en su informe fue la extraña sensación que tuvo durante la batalla. Los humanos habían luchado como si estuvieran ganando tiempo, no solo muriendo heroicamente. Varias veces había notado que las naves humanas transmitían datos incluso mientras eran destruidas. Era casi como si estuvieran estudiando las tácticas y la tecnología de la hegemonía. Aprendiendo incluso en sus momentos finales, pero eso era imposible. La flota humana fue destruida. Su mundo fue conquistado. ¿Qué podrían aprender que importara ahora? Mientras la ira del dominio entraba en el hiperespacio, dirigiéndose de regreso al territorio de la hegemonía, nadie en la tripulación notó la pequeña sonda que había escapado antes. Ya estaba muy lejos, siguiendo un curso que la llevaría a las profundidades del espacio inexplorado. Dentro de la sonda había un mensaje simple. Rechazaron los términos. Se recomienda el protocolo 7. Datos tácticos completos adjuntos. Vengan a los 12. El mensaje estaba dirigido a coordenadas que no existían en ninguna carta estelar conocida, enviado a receptores que la hegemonía nunca había detectado. A través de la galaxia, en bases ocultas y colonias secretas, otros humanos comenzaron a recibir la transmisión. El almirante Sestón había ganado su batalla, pero no tenía idea de lo que acababa de empezar. Las 12 naves que murieron defendiendo la Tierra no eran la última esperanza de la humanidad. Eran solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de empezar. Habían pasado 6 meses desde la conquista de la Tierra, y el almirante Sestón se encontraba destinado en el borde del espacio de la hegemonía, lidiando con otra rebelión en un mundo minero. La victoria sobre los humanos le había traído fama en todo el imperio. Las academias militares ahora impartían cursos sobre la campaña de la Tierra, usando sus tácticas como ejemplos de procedimientos de conquista adecuados. El alto mando había quedado tan impresionado con su eficiente victoria que lo habían ascendido y le habían dado el mando de las flotas del borde exterior. Se consideraba una asignación prestigiosa, aunque Sestón a veces extrañaba la emoción de explorar nuevos mundos. Almirante, tenemos otro informe de estado de la Tierra, dijo el comandante Balk, acercándose con una tableta de datos en sus manos. Sestón levantó la vista de sus propios informes. ¿Cómo? ¿Se están adaptando los humanos al gobierno de la hegemonía? Mejor de lo esperado, señor. Han sido sorprendentemente cooperativos. Sus líderes parecen entender que la resistencia es inútil. Las cuotas de producción se están cumpliendo y no ha habido incidentes importantes. Bien, dijo Sestón,
aunque algo en el informe le molestaba. En su experiencia, las especies conquistadas solían tardar años en aceptar plenamente su nueva situación. Los humanos se habían adaptado casi demasiado rápido. Al otro lado de la galaxia, en el sistema capital de la hegemonía, llegaban otros informes que pintaban un cuadro diferente. El embajador Krell estaba sentado en su oficina en el Ministerio de Inteligencia, revisando informes de todo el imperio. Como oficial jefe de inteligencia de la hegemonía, era responsable de monitorear las amenazas tanto dentro como fuera de su territorio. Últimamente, había estado notando algunos patrones inquietantes. Asistente Vex, tráigame los informes de los sectores 7 al 12, le dijo a su ayudante. El joven oficial se apresuró con una pila de tabletas de datos. Señor, estos son los informes de incidentes que solicitó. Ha habido 17 accidentes importantes en esos sectores en los últimos 4 meses. Krell comenzó a leer los informes. Un astillero crítico en el sector 7 había sufrido un fallo completo del sistema informático, retrasando la producción de naves durante meses. Un importante depósito de suministros en el sector 9 había experimentado una serie de explosiones que destruyeron miles de toneladas de equipo militar. Los relés de comunicación en todo el sector 12 habían estado funcionando mal, causando retrasos en la coordinación militar. Cada incidente había sido investigado y explicado. Los fallos informáticos se atribuyeron a sistemas antiguos. Las explosiones se atribuyeron a procedimientos de almacenamiento inadecuados. Los problemas de comunicación se achacaron a la radiación solar y al desgaste del equipo. Pero Krell había estado en el trabajo de inteligencia durante más de 200 años, y sabía que tantos accidentes no eran normales. Vex, muéstrame las cartas estelares de estos sectores. Quiero ver las ubicaciones de estos incidentes. La pantalla holográfica mostró un mapa tridimensional del espacio de la hegemonía. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de los misteriosos accidentes. Para la mayoría de los observadores, parecerían aleatorios, dispersos por docenas de sistemas sin un patrón claro. Pero Krell vio algo más. Los incidentes formaban una línea aproximada a través del espacio, siguiendo las principales rutas comerciales y líneas de suministro militar. Más importante aún, todos estaban ubicados a lo largo de los caminos que conducían desde los mundos centrales hacia el borde exterior, hacia la Tierra. Vex, ¿cuándo comenzaron estos incidentes? El asistente revisó sus registros. El primero se informó hace 3 meses, señor. Aproximadamente 3 meses después de la conquista de la Tierra. Krell sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había vivido la conquista de docenas de mundos, y había visto ataques de venganza antes, pero generalmente ocurrían inmediatamente después de la conquista, impulsados por la ira y la desesperación. Los ataques estratégicos que llevaban meses planificar y ejecutar eran algo completamente diferente. Consígueme una reunión con el Alto Consejo, ordenó. Prioridad 1. La reunión tuvo lugar al día siguiente en la Gran Cámara del Consejo en el mundo capital. 12 de los seres más poderosos de la galaxia se sentaron alrededor de una mesa circular, representando a diferentes especies y regiones del imperio. El canciller Morvk, una criatura masiva con piel blindada y múltiples cabezas, habló primero. Embajador Krell, su solicitud de una reunión de emergencia fue muy inusual. ¿Qué crisis requiere nuestra atención inmediata? Krell activó la pantalla holográfica y le mostró al Consejo el patrón de incidentes que había descubierto. Honorables miembros del Consejo, creo que nos enfrentamos a un ataque coordinado a nuestra infraestructura. Estos incidentes no son accidentes. Son sabotaje. El gran almirante Tox, el líder militar de la hegemonía, se rió con desdén. ¿Sabotaje? ¿Por quién? Somos el imperio más poderoso de la galaxia. Ninguna especie se atrevería a atacarnos directamente. Esa es exactamente mi preocupación, respondió Krell. Estos ataques no son directos. Son sutiles, diseñados para parecer accidentes, y están siendo llevados a cabo por alguien con un conocimiento detallado de nuestros sistemas y rutas de suministro. La miembro del Consejo Sara, en representación de los gremios de comerciantes, miró los datos con interés. Las explosiones en los depósitos de suministros nos han costado recursos significativos.
Si estos son ataques, necesitamos encontrar quién es el responsable. Creo, dijo Krell con cuidado, que deberíamos investigar la posibilidad de que estos ataques estén relacionados con nuestra reciente conquista de la Tierra. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Luego, el gran almirante Tox estalló en carcajadas. ¿Los humanos? Destruimos toda su flota. Su mundo está bajo nuestro control. ¿Cómo podría una especie conquistada llevar a cabo ataques por toda la galaxia? Eso es lo que me preocupa, insistió Krell. Según nuestra inteligencia, destruimos todos los activos militares humanos. Sin embargo, estos ataques comenzaron poco después de la conquista y siguen patrones que sugieren un conocimiento interno de nuestras operaciones. Las múltiples cabezas del canciller Morg se giraron para mirarse entre sí antes de centrarse en Krell. Embajador, sus preocupaciones son anotadas, pero no podemos basar la política en la especulación. A menos que tenga pruebas concretas de que los humanos están involucrados en estos incidentes, debemos asumir que son una coincidencia. Pero canciller, el asunto está cerrado, declaró Morg. La amenaza humana fue eliminada en la Tierra. La victoria del almirante Seston fue completa y decisiva. No desperdiciaremos recursos persiguiendo sombras. Mientras Krell salía de la reunión, sintió una profunda sensación de inquietud. Su experiencia le decía que algo andaba muy mal, pero sin pruebas, no podía convencer al Consejo de que tomara medidas. Lo que no sabía era que sus instintos eran absolutamente correctos. Lejos de las cámaras del Consejo, en el espacio profundo entre sistemas estelares, estaban sucediendo cosas extrañas. Los sensores de largo alcance detectaban ocasionalmente anomalías gravitacionales, objetos masivos moviéndose por el espacio donde no debería existir nada. Las naves enviadas a investigar no encontraban nada, pero sus tripulaciones informaban sentirse observadas por ojos invisibles. En mundos remotos de toda la galaxia, pequeños grupos de humanos habían comenzado a aparecer. Afirmaban ser comerciantes, refugiados o exploradores que habían dejado la Tierra antes de la conquista. La mayoría de las autoridades locales creyeron estas historias y permitieron que los humanos se establecieran tranquilamente en sus comunidades. Estos humanos eran diferentes de la población conquistada de la Tierra. Tenían confianza, estaban bien equipados y parecían saber mucho más sobre la tecnología galáctica de lo que deberían, pero se mantenían apartados y no causaban problemas. Así que, en gran medida, fueron ignorados. Lo que las autoridades no se dieron cuenta fue que estos humanos estaban recopilando inteligencia. Estudiaron los procedimientos militares de la hegemonía, mapearon las rutas de suministro e identificaron infraestructuras críticas. La información que recopilaron fue transmitida a receptores ocultos utilizando métodos de comunicación que la tecnología de la hegemonía no podía detectar. La sonda que había escapado de la Tierra 6 meses antes había llegado a su destino, una base oculta en un sistema estelar que no aparecía en ninguna carta de la hegemonía. La base estaba construida dentro de un gran asteroide, invisible para los sensores convencionales y alimentada por una tecnología que parecía imposible. La base no estaba vacía. Cientos de humanos trabajaban allí, analizando los datos de la batalla de la Tierra y planeando su respuesta. Estos no eran los humanos conquistados de la Tierra. Estos eran miembros del verdadero ejército de la humanidad, que regresaban de misiones de exploración en galaxias distantes para encontrar su mundo natal bajo ataque. El capitán Marcus Webb estaba en el centro de mando, leyendo la transmisión final de la Tierra. Su rostro estaba duro por la ira controlada mientras revisaba los datos tácticos de la batalla. 12 naves, dijo en voz baja. Enviaron a cadetes para enfrentar a una flota de 500. El escuadrón de entrenamiento de la academia era todo lo que había en el sistema cuando llegó la hegemonía, respondió el coronel Sin, su segundo al mando. Nos compraron tiempo y nos dieron inteligencia sobre las capacidades del enemigo. Murieron por nada, dijo Webb con amargura. Mientras explorábamos galaxias distantes, nuestros hijos morían para proteger un mundo que ya habíamos evacuado. No por nada, corrigió Sin. Su sacrificio nos dio todo lo que necesitamos para planificar nuestro contraataque. Mira estos datos. Frecuencias de escudo de la hegemonía, capacidades de armas,
debilidades en el diseño de las naves. El escuadrón de la Academia lo registró todo antes de morir. Webb estudió los informes tácticos. Las naves humanas habían sido equipadas con sensores avanzados que registraron cada detalle del ataque de la hegemonía. Incluso mientras morían, los jóvenes oficiales habían continuado transmitiendo datos, creando una imagen completa de las capacidades del enemigo. ¿Cuánto tiempo hasta que nuestras flotas puedan llegar al espacio de la hegemonía?, preguntó Webb. La primera flota ya está en posición. La fuerza de tarea del almirante Chen debería llegar al territorio de la hegemonía en una semana. La segunda y tercera flotas seguirán a intervalos. Webb asintió. La almirante Sarah Chen era la hermana de la capitana Sarah Chen, que había muerto defendiendo la Tierra. Ella había solicitado el mando de la misión de venganza, y nadie había estado dispuesto a negárselo. ¿Y las operaciones de sabotaje? Procediendo según lo programado, informó Sin. Nuestros equipos de infiltración han atacado con éxito 17 instalaciones críticas. Las líneas de suministro de la hegemonía ya muestran signos de tensión. Cuando lleguen nuestras flotas, su capacidad para responder estará severamente limitada. Bien, dijo Webb. La hegemonía cree que conquistó a la humanidad con una batalla fácil. Es hora de mostrarles la verdad. Mientras tanto, en el puente de su nave insignia, el almirante Seston lidiaba con el último de una serie de fallos de equipo. El sistema de comunicaciones había funcionado mal durante una operación crítica, causando confusión y retrasos que permitieron escapar a las fuerzas rebeldes. Este es el tercer fallo importante del sistema este mes, informó el comandante Balk. Ingeniería dice que los problemas están empeorando. ¿Han determinado la causa?, preguntó Seston. Sospechan que está relacionado con un lote de componentes defectuosos que se instalaron durante nuestro último reabastecimiento. El depósito de suministros donde obtuvimos la pieza sufrió una explosión el mes pasado, por lo que no podemos verificar el historial de los componentes. Seston frunció el ceño. Más accidentes y fallos de equipo. Parecía que toda la hegemonía se estaba desmoronando últimamente. Señor, gritó el oficial de sensores. Estoy detectando lecturas inusuales en el borde del sistema. Parecen naves. Muchas naves. ¿Rebeldes?, preguntó Seston. No, señor. El perfil del sensor es desconocido. Las naves parecen estar usando algún tipo de tecnología de sigilo. Apenas puedo detectarlas. En la pantalla principal, comenzaron a aparecer imágenes borrosas. Naves diferentes a todo lo que había en la base de datos de la hegemonía se movían por el espacio con una gracia depredadora. Eran elegantes y de aspecto letal, con armas que parecían curvar la luz a su alrededor. ¿Podemos identificar su origen?, preguntó Seston. El oficial de comunicaciones trabajó frenéticamente en su estación. Señor, estoy recibiendo una transmisión de la nave líder. Pásala. La voz que llenó el puente era calmada, profesional y absolutamente aterradora en su certeza. Flota de la hegemonía. Aquí la almirante Sarah Chen de la Fuerza Expedicionaria Humana. Son culpables de agresión no provocada contra la Tierra y del asesinato de 12 jóvenes oficiales que murieron protegiendo su hogar. Ríndanse inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Seston sintió que la sangre se le helaba. ¿Fuerza Expedicionaria Humana? Pero si destruimos todos los activos militares humanos, ¿lo hicieron? La voz del almirante Chen tenía una nota de oscura diversión. Destruyeron 12 naves de entrenamiento tripuladas por cadetes de la Academia. ¿De verdad creyeron que esa era toda nuestra fuerza militar? En la pantalla de sensores, aparecían más naves. Docenas, luego cientos, luego miles. El espacio alrededor de la flota de Seston se llenó de naves humanas. Cada una más grande y más avanzada que cualquier cosa que la hegemonía hubiera construido. Esto es imposible, susurró el comandante Balk. ¿De dónde salieron? La almirante Chen respondió a la pregunta como si la hubiera oído. Hemos estado explorando galaxias distantes mientras ustedes han estado conquistando mundos primitivos. Hemos aprendido cosas que aterrorizarían a su imperio. Ahora estamos en casa, y estamos muy enojados.
Seston se dio cuenta con creciente horror de que todo lo que la hegemonía creía saber sobre la humanidad estaba equivocado. Las 12 naves en la Tierra no habían sido su flota. Habían sido un escuadrón de entrenamiento. El verdadero ejército humano estaba más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Almirante Chen, dijo, tratando de mantener la voz firme. Quizás podamos discutir los términos. El tiempo para la discusión terminó cuando dispararon a nuestros hijos, replicó Chen. Querían ver las capacidades militares de la humanidad. Felicidades. Están a punto de recibir una demostración. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había presenciado. La flota de 200 naves del almirante Seston se enfrentó a más de 2.000 naves humanas. Pero los números eran solo una parte del problema. Las naves humanas se movían como criaturas vivientes, fluyendo por el espacio con una gracia que parecía desafiar la física. Sus armas disparaban haces de energía pura que cortaban los escudos de la hegemonía como si fueran de papel. Todas las naves. Formación defensiva. Ordenó Seston. Pero su orden parecía inútil. La flota humana no atacaba en las olas organizadas que esperaba la doctrina de la hegemonía. En su lugar, se movían como una manada de depredadores, rodeando y aislando naves individuales antes de destruirlas con precisión quirúrgica. La primera nave de la hegemonía en caer fue el crucero Puño de Hierro. 3 naves humanas se le acercaron desde diferentes ángulos, sus armas creando una red de energía que sobrecargó cada sistema de la nave. El crucero simplemente dejó de funcionar. Motores, armas, soporte vital, todo falló a la vez. La tripulación apenas tuvo tiempo de evacuar antes de que la nave se hiciera pedazos. ¿Cómo están haciendo eso?, preguntó el comandante Valk, observando con horror cómo otra nave de la hegemonía sufría el mismo destino. Sus armas parecen estar apuntando directamente a nuestros sistemas informáticos, informó la oficial científica. Pero eso debería ser imposible. Nuestros sistemas están blindados contra la guerra electrónica. En la pantalla principal, la nave insignia del almirante Chen se movía por la batalla como un depredador gigante. La nave era masiva, fácilmente 3 veces el tamaño de la ira del dominio, pero se movía con una velocidad y gracia imposibles. Sus armas eran obras de arte, creando patrones de destrucción que eran casi hermosos de ver. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones de las naves humanas. Están transmitiendo en todas las frecuencias. ¿Qué están diciendo? Están leyendo nombres, señor. Nombres humanos. Y mostrando imágenes. En la pantalla, apareció el rostro de una joven. Apenas parecía tener edad para ser oficial militar, con ojos brillantes y una sonrisa confiada. Un texto apareció debajo de su imagen. Teniente Sarakim, Fuerza de Defensa de la Tierra, murió defendiendo su mundo natal. Apareció otro rostro, un joven de ojos amables y expresión gentil. Alférez David Rodríguez, Fuerza de Defensa de la Tierra, murió protegiendo a civiles inocentes. Uno por uno, 12 rostros aparecieron en la pantalla. Jóvenes oficiales que habían muerto hacía 6 meses en la defensa de la Tierra. La flota humana estaba transmitiendo sus imágenes y nombres mientras luchaban, convirtiendo la batalla en un servicio conmemorativo para los muertos. Por Sarakim, llegó una voz por el canal de comunicaciones mientras un destructor humano eliminaba una corbeta de la hegemonía. Por David Rodríguez, gritó otra voz mientras un crucero humano inutilizaba una fragata de la hegemonía. El efecto psicológico fue devastador. La tripulación de la hegemonía se encontró luchando no solo contra naves, sino contra los fantasmas de las personas que habían matado. Cada nave destruida iba acompañada de un nombre, un rostro, una vida que había sido truncada. Señor, estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos contarlas, informó el oficial táctico. Las armas humanas son increíblemente avanzadas. Parecen estar usando alguna forma de tecnología de manipulación cuántica. Seston observó cómo su flota era sistemáticamente destruida. En 30 minutos de lucha, había perdido la mitad de sus naves, mientras que la flota humana parecía intacta. Su tecnología estaba tan por encima de cualquier cosa que poseía la hegemonía que era como luchar con palos contra armas láser.
Almirante, dijo el comandante Valk en voz baja. Quizás deberíamos considerar la rendición. Antes de que Seston pudiera responder, la voz del almirante Chen llenó el puente de nuevo. Almirante Seston, su flota está derrotada. Ordene a sus naves restantes que apaguen sus armas y se preparen para ser abordadas. ¿Y si me niego?, preguntó Seston. Entonces morirá con honor, al igual que nuestros hijos en la tierra. La elección es suya. Seston miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba agotada y aterrorizada. La mitad de su flota había desaparecido, y la otra mitad estaba siendo sistemáticamente inutilizada. No había deshonra en rendirse a una fuerza superior. Todas las naves, alto el fuego y apaguen las armas, ordenó. Prepárense para ser abordados. Los disparos cesaron, pero las naves humanas permanecieron en formación alrededor de las naves supervivientes de la hegemonía. Las lanzaderas de abordaje comenzaron a moverse entre las flotas, y pronto los soldados humanos estaban asegurando cada nave de la hegemonía. Cuando el equipo de abordaje llegó al puente de la ira del dominio, Seston se sorprendió por lo que vio. Los soldados humanos eran profesionales y corteses. Aseguraron las armas y restringieron el movimiento, pero trataron a la tripulación de la hegemonía con respeto. La líder del equipo de abordaje era una mujer alta con el pelo corto y gris y ojos tranquilos. Se acercó a Seston y habló en perfecto idioma estándar de la hegemonía. Almirante Seston, soy la coronel Martínez. Ahora es prisionero de la Fuerza Expedicionaria Humana. Usted y su tripulación serán tratados de acuerdo con los protocolos militares estándar. Coronel, dijo Seston, ¿puedo preguntar qué pretenden hacer con nosotros? Eso depende, respondió Martínez. La almirante Chen quiere hablar con usted personalmente. Tiene preguntas sobre la doctrina militar de la hegemonía y las reclamaciones territoriales. Una hora más tarde, Seston se encontraba en el hangar de lanzaderas de la nave insignia de la almirante Chen. La nave era aún más impresionante por dentro que por fuera. Los pasillos eran anchos y bien iluminados, con pantallas avanzadas que mostraban información táctica en múltiples idiomas. Los miembros de la tripulación humana se movían con propósito y eficiencia, pero también parecían relajados y confiados de una manera que el personal de la hegemonía rara vez lo hacía. La almirante Chen lo recibió en una sala de conferencias que era más grande que la mayoría de los puentes de las naves de la hegemonía. Era una mujer de mediana estatura con cabello oscuro y ojos inteligentes que parecían verlo todo. Cuando habló, su voz transmitía una autoridad absoluta. Almirante Seston, por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Seston tomó el asiento ofrecido, notando que había sido ajustado para la fisiología de su especie. La atención al detalle era impresionante. Almirante Chen, ¿puedo preguntar sobre su flota? Nuestra inteligencia sugería que la humanidad solo tenía capacidades básicas de vuelo espacial. Chen sonrió, pero no fue una expresión agradable. Su inteligencia se basó en lo que queríamos que vieran. La Tierra es nuestro mundo natal, pero no es nuestro único mundo. Hemos estado explorando el espacio durante mucho más tiempo de lo que su imperio se da cuenta. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa estelar. Puntos de luz aparecieron por toda la galaxia, mucho más allá de las fronteras del espacio de la hegemonía. Estas son colonias humanas, almirante. Las hemos estado construyendo durante más de 300 años, siempre manteniéndonos fuera del alcance de potencias galácticas como su imperio. Aprendimos hace mucho tiempo que era más seguro permanecer ocultos hasta que fuéramos lo suficientemente fuertes para defendernos. Seston miró el mapa en estado de shock. Había cientos de asentamientos humanos repartidos por regiones del espacio que la hegemonía nunca había explorado. Pero las naves en la Tierra, dijo, eran tan primitivas en comparación con su flota. Esas eran naves de entrenamiento de la Academia, explicó Chen. Mantenemos una pequeña fuerza defensiva en la Tierra para que el planeta parezca normalmente defendido. Los jóvenes oficiales que murieron allí estaban en su primera misión de entrenamiento. El horror completo de lo que había sucedido comenzó a apoderarse de Seston. ¿Quiere decir que atacamos a un escuadrón de entrenamiento? Exactamente. 12 naves tripuladas por estudiantes que nunca habían visto un combate real.
Murieron porque eligieron defender su mundo natal en lugar de revelar la existencia de nuestro verdadero ejército. Chen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al espacio. Almirante, su imperio cometió un error crítico. Asumieron que lo que podían ver era todo lo que existía. Nunca consideraron que una especie podría elegir ocultar sus verdaderas capacidades. ¿Qué pretenden hacer ahora?, preguntó Seston. Eso depende de la respuesta de su imperio, replicó Chen. Actualmente nos estamos moviendo hacia los mundos centrales de la hegemonía. Nuestro objetivo no es la conquista, es la justicia. Su imperio nos atacó sin provocación y asesinó a nuestra gente. Debe haber consecuencias. Seston sintió un escalofrío. ¿Planean atacar los mundos natales de la hegemonía? Si es necesario, dijo Chen con calma. Pero preferiríamos evitar un derramamiento de sangre innecesario. Por eso quiero que envíe un mensaje a su alto mando. Le entregó un dispositivo de comunicación. Dígales lo que ha visto aquí. Explíqueles que la humanidad no es la especie primitiva que pensaban que éramos. Hágales entender que una agresión continuada solo conducirá a su destrucción. Seston tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Qué mensaje quiere que envíe? La verdad, dijo Chen simplemente. Dígales que la flota humana es real, que nuestra tecnología es superior a la suya y que vamos en camino. Dígales que tienen una oportunidad para evitar una guerra que no pueden ganar. ¿Y si se niegan a escuchar? La expresión de Chen se endureció. Entonces aprenderán la misma lección que usted aprendió hoy, por las malas. Mientras Seston componía su mensaje, pensó en los rostros jóvenes que había visto durante la batalla. 12 estudiantes que habían muerto defendiendo su mundo, sin saber que su sacrificio despertaría a un gigante dormido. El mensaje que envió al alto mando de la hegemonía fue simple y directo. Flota humana confirmada. Tecnología superior. Recomiendo negociación inmediata. La alternativa es la derrota total. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, Seston sospechaba que no sería suficiente. La hegemonía había gobernado la galaxia durante miles de años. No se rendirían fácilmente, ni siquiera ante una fuerza superior. Lo que no sabía era que las fuerzas humanas ya se estaban moviendo por todo el espacio de la hegemonía. Las operaciones de sabotaje que habían estado debilitando la infraestructura de la hegemonía durante meses se estaban acelerando. Las líneas de suministro estaban siendo cortadas, las redes de comunicación estaban fallando y las instalaciones militares clave sufrían misteriosos accidentes. El embajador Krell, todavía trabajando solo en su oficina de inteligencia, finalmente había reunido suficientes pruebas para demostrar sus teorías sobre los accidentes. Pero cuando intentó presentar sus hallazgos al Alto Consejo, descubrió que los sistemas de comunicación estaban caídos. Sus advertencias urgentes nunca llegaron a las personas que necesitaban escucharlas. En las bases militares de todo el imperio, los oficiales descubrían que su equipo fallaba en momentos críticos. Los sistemas de armas funcionaban mal, las naves desarrollaban problemas misteriosos y las redes informáticas se volvían poco fiables. Los humanos habían pasado meses infiltrándose en los sistemas de la hegemonía, colocando virus ocultos y programas de sabotaje que se activarían cuando fuera necesario. Ahora, mientras sus flotas se movían hacia los mundos centrales, estaban paralizando la capacidad de respuesta del imperio. La almirante Chen estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo más flotas humanas emergían del hiperespacio. La segunda flota había llegado, seguida por la tercera y la cuarta. Pronto tendría más de 10.000 naves bajo su mando. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una respuesta del alto mando de la hegemonía. Pásala. La voz que llenó el puente era arrogante y despectiva. Naves humanas desconocidas. Aquí el gran almirante Tox de la flota de la hegemonía. Se les ordena retirarse de nuestro territorio inmediatamente. Cualquier acción hostil será respondida con una fuerza abrumadora. Chen sonrió fríamente. ¿Fuerza abrumadora? Almirante Tox, no creo que entienda su situación. Su imperio ya está bajo ataque. Revise sus líneas de suministro, sus redes de comunicación, sus bases militares. Hemos estado preparándonos para esta guerra durante meses.
Hubo una larga pausa antes de que Tox respondiera. ¿De qué está hablando? Los accidentes que han estado plagando su imperio, almirante. Los fallos de equipo, las explosiones, las averías del sistema, no fueron accidentes. Fueron los movimientos iniciales en una guerra que ustedes comenzaron cuando atacaron a nuestros hijos. Chen se volvió hacia su oficial táctico. Muéstrale. A través del espacio de la hegemonía, los agentes humanos activaron los programas de sabotaje que habían pasado meses instalando. Las bases militares perdieron energía, las matrices de comunicación se desconectaron y los depósitos de suministros estallaron en explosiones cuidadosamente cronometradas. El ataque cuidadosamente coordinado paralizó la infraestructura de la hegemonía en cuestión de minutos. Esto es imposible. La voz de Tox transmitía conmoción e incredulidad. Su imperio ha estado luchando la guerra equivocada, explicó Chen. Pensaban que estaban conquistando mundos primitivos. Nunca se dieron cuenta de que algunos de esos primitivos eran más inteligentes que ustedes. La flota humana comenzó a adentrarse más en el espacio de la hegemonía, y por primera vez en 1000 años, el imperio más grande de la galaxia comenzó a sentir un miedo genuino. El mundo capital de la hegemonía, Supremis, nunca había visto un pánico como este. Durante más de 1000 años, había sido el centro del imperio más poderoso de la galaxia. Sus ciudades se extendían por continentes enteros y sus estaciones orbitales albergaban a miles de millones de seres de cientos de especies diferentes. Ahora, las sirenas de emergencia sonaban en todo el planeta mientras llegaban informes de todo el imperio. Las bases militares estaban fuera de línea, las líneas de suministro cortadas y flotas enteras desaparecían sin dejar rastro. En la sesión de emergencia del Alto Consejo, las múltiples cabezas del canciller Mork discutían entre ellas mientras los otros miembros del Consejo se sentaban en un silencio atónito. Esto no puede estar pasando, insistió una de las cabezas de Mork. Nuestra inteligencia dijo que los humanos eran primitivos. Nuestra inteligencia estaba equivocada, replicó otra cabeza. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? El gran almirante Tox se paró ante el Consejo, su confianza habitual reemplazada por un miedo apenas controlado. Miembros del Consejo, la situación es peor de lo que pensábamos inicialmente. La flota humana ha crecido a más de 10.000 naves y se dirigen hacia nuestros sistemas centrales. Nuestros intentos de movilizar flotas defensivas han fracasado porque nuestra infraestructura ha sido sistemáticamente sabotada. ¿Cómo es eso posible?, exigió la miembro del Consejo Sara. Nuestros sistemas de seguridad son los mejores de la galaxia. Aparentemente no, replicó Tox sombríamente. Los humanos han estado infiltrando nuestros sistemas durante meses. Han colocado agentes durmientes en nuestras colonias, instalado virus en nuestras redes informáticas y saboteado nuestras líneas de suministro. Todo lo que creíamos saber sobre esta especie estaba equivocado. El embajador Krell finalmente habló desde su posición en la parte trasera de la cámara. Honorable Consejo, intenté advertirles hace meses sobre el patrón de accidentes en todo nuestro territorio. Si hubieran escuchado entonces, podríamos haber estado preparados para este ataque. No es momento para culpas, declaró el canciller Mork. ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Almirante? Tox activó una pantalla holográfica que mostraba la situación militar actual. Marcadores rojos indicaban las posiciones de la flota humana, mientras que marcadores azules mostraban las fuerzas restantes de la hegemonía. La imagen no era alentadora. Nos quedan 3 flotas principales operativas, explicó Tox. La flota local aquí en Supremis, la segunda flota en los astilleros de Serion y la séptima flota en la línea defensiva exterior. Combinadas, representan alrededor de 4.000 naves. Contra 10.000 naves humanas con tecnología superior, añadió Krell sombríamente. Hay otra opción, dijo Tox a regañadientes. Podríamos intentar negociar. La Cámara del Consejo estalló en voces airadas. La idea de que la poderosa hegemonía negociara con una especie que habían intentado conquistar era casi impensable. Negociar, gritó el miembro del Consejo Rex. Somos la hegemonía. No negociamos con primitivos.
Estos primitivos han destruido la mitad de nuestro ejército y paralizado nuestra infraestructura, señaló Tox. Quizás. Es hora de reconsiderar nuestra evaluación de sus capacidades. Mientras tanto, a 50 años luz de distancia, la almirante Chen se reunía con los comandantes de su flota a bordo de la nave insignia, el Inevitable. La masiva nave servía tanto como buque de guerra como centro de mando móvil, coordinando los movimientos de la mayor fuerza militar humana jamás reunida. Almirante, la cuarta flota ha llegado al sistema Serion, informó el almirante Park, comandante de la segunda flota. Han encontrado una resistencia significativa de la hegemonía allí. Esperado, replicó Chen, estudiando las pantallas tácticas. Los astilleros de Serion son críticos para su esfuerzo de guerra. Lucharán duro para defenderlos. La almirante Torres, la más joven de los comandantes de flota, se inclinó en su silla. Señora, nuestra inteligencia sugiere que la hegemonía está tratando de reunir sus fuerzas restantes para una última resistencia en su capital. ¿Deberíamos enfrentarlos directamente? Chen consideró la pregunta cuidadosamente. Las flotas humanas tenían la ventaja tecnológica, pero la hegemonía todavía tenía números significativos. Un asalto directo a su capital sería costoso tanto en naves como en vidas. No, dijo finalmente. No estamos aquí para masacrar a todos en la galaxia. Estamos aquí para dejar algo en claro. Almirante Park, quiero que tome la segunda flota y demuestre nuestras capacidades en la línea defensiva exterior. Muéstreles lo que nuestras armas pueden hacer, pero ofrézcales la oportunidad de rendirse. ¿Y si se niegan? Preguntó Park. Entonces les mostraremos las consecuencias de su elección, replicó Chen fríamente. La batalla en la línea defensiva exterior se convirtió en material de leyenda. La séptima flota de la hegemonía constaba de 800 naves, incluyendo algunas de las más poderosas de su armada. Se habían posicionado en una formación defensiva alrededor de un cruce hiperespacial crítico, esperando frenar el avance humano. Cuando llegó la flota del almirante Park, el comandante de la hegemonía, el almirante Bort, confiaba en sus posibilidades. Sus naves superaban en número a las humanas 2-1, y estaban luchando en una posición defensiva de su elección. Flota humana, aquí el almirante Bort de la séptima flota de la hegemonía. Están invadiendo espacio soberano de la hegemonía. Retírense inmediatamente o enfrenten la destrucción. La respuesta del almirante Park fue transmitida en todas las frecuencias, asegurando que cada nave en ambas flotas pudiera escucharla. Almirante Bort, está defendiendo un imperio que atacó a civiles inocentes y asesinó a niños. Le ofrecemos una oportunidad de rendirse con honor. Acéptela. Nunca, replicó Bort. La hegemonía no se inclina ante primitivos. Muy bien, dijo Park con tristeza. Han elegido su destino. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que la hegemonía creía saber sobre la guerra espacial. Las naves humanas comenzaron a moverse en patrones que parecían imposibles. Entraban y salían del espacio normal, apareciendo detrás de las naves de la hegemonía y desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlas. Sus armas creaban campos de energía que ignoraban los escudos y el blindaje, llegando directamente al interior de las naves enemigas para desactivar sistemas críticos. Pero el arma más aterradora del arsenal humano no era tecnológica. Era psicológica. Mientras la batalla se recrudecía, las naves humanas continuaron sus transmisiones conmemorativas. Los rostros de los 12 jóvenes oficiales que habían muerto en la Tierra aparecían en cada pantalla, sus nombres pronunciados con reverencia e ira. Por la teniente Kim, gritó un capitán humano mientras su nave inutilizaba un crucero de la hegemonía. Por el alférez Rodríguez, gritó otra voz mientras un acorazado de la hegemonía perdía energía y comenzaba a derivar. Las tripulaciones de la hegemonía se encontraron luchando no solo contra una tecnología superior, sino también contra el peso de su propia culpa. Cada nave inutilizada era un recordatorio de las vidas inocentes que habían arrebatado. Cada nombre pronunciado era una acusación que cortaba más profundo que cualquier arma. El almirante Bort observó con creciente horror cómo su flota era sistemáticamente desmantelada. Las naves humanas se movían como fantasmas,
atacando sin previo aviso y desvaneciéndose antes de que sus armas pudieran responder. Sus naves más poderosas fueron reducidas a cascos a la deriva en minutos. Señor, dijo su oficial táctico con voz temblorosa, hemos perdido el 60% de nuestra flota. Recomiendo la retirada inmediata. No, gritó Bort. Somos la hegemonía. No nos retiramos. Pero incluso mientras hablaba, más de sus naves caían en silencio. Las armas humanas parecían apuntar tanto a la voluntad de luchar como a las propias naves. Las tripulaciones se rendían en lugar de enfrentar la guerra psicológica que acompañaba cada ataque. Almirante Bort, llegó la voz del almirante Park por el canal de comunicaciones. Su flota está derrotada. Ordene a sus naves restantes que se detengan y no se perderán más vidas. Bort miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba agotada y desmoralizada. La mitad de su flota había desaparecido y la otra mitad apenas funcionaba. La flota humana permanecía intacta, sus naves moviéndose por el espacio como depredadores que apenas habían comenzado a cazar. Todas las naves, dijo en voz baja, cesen el fuego y prepárense para rendirse. La noticia de la derrota de la séptima flota llegó a la capital en cuestión de horas. Cuando llegaron los informes, el Alto Consejo finalmente comenzó a comprender el verdadero alcance de la amenaza que enfrentaban. 800 naves, dijo el canciller Mork con incredulidad. La séptima flota era una de nuestras fuerzas más poderosas, y apenas arañaron a la flota humana. Las armas humanas están más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado, informó Tox. Parecen estar usando alguna forma de tecnología de manipulación dimensional. Nuestros escudos y blindajes son inútiles contra ellas. El embajador Krell se levantó lentamente. Miembros del Consejo, he estado estudiando las tácticas y la tecnología humanas. Creo que entiendo a qué nos enfrentamos. Explíquese, ordenó Mork. Los humanos no solo son más avanzados que nosotros, dijo Krell con cuidado. Son más avanzados que nadie en la galaxia. Su tecnología sugiere que han estado explorando regiones del espacio que ni siquiera sabíamos que existían. Han aprendido cosas que nuestra ciencia no puede explicar. ¿Qué está diciendo?, preguntó la miembro del Consejo Sara. Estoy diciendo que no estamos tratando con una especie primitiva que tuvo suerte, replicó Krell. Estamos tratando con una civilización avanzada que ha estado ocultando sus verdaderas capacidades durante siglos. Están tan por encima de nosotros tecnológicamente que esta guerra no es una batalla entre iguales. Es un exterminio. La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La poderosa hegemonía, gobernante de la galaxia durante 1000 años, se enfrentaba a un enemigo que podría destruirlo sin esfuerzo. ¿Qué quieren?, preguntó Mork finalmente. Justicia, llegó una nueva voz desde el sistema de comunicación de la Cámara. Todas las cabezas se giraron cuando la imagen del almirante Chen apareció en la pantalla principal. De alguna manera, los humanos habían infiltrado incluso los sistemas de comunicación más seguros del mundo capital. Miembros del Consejo, dijo Chen con calma. Soy la almirante Sara Chen de la Fuerza Expedicionaria Humana. Creo que es hora de que hablemos. ¿Cómo accedió a nuestros canales seguros?, exigió Tox. De la misma manera que accedimos a sus redes militares, sus sistemas de suministro y sus instalaciones defensivas, replicó Chen. Su seguridad fue diseñada para mantener fuera a especies primitivas. Nosotros no somos primitivos. Las cabezas del canciller Mork consultaron entre ellas antes de hablar. Almirante Chen, ¿cuáles son sus términos? Simples, dijo Chen. La rendición inmediata e incondicional de todas las fuerzas militares de la hegemonía, la renuncia del actual Alto Consejo y el establecimiento de un nuevo gobierno galáctico basado en principios de igualdad y representación en lugar de conquista y opresión. ¿Y si nos negamos?, preguntó Mork. La expresión de Chen se endureció. Entonces demostraremos lo que sucede cuando atacan a los hijos de la humanidad. Su elección, canciller. Paz con honor o guerra sin piedad. La comunicación terminó, dejando al Consejo en un silencio atónito. Fuera de las ventanas de la cámara, podían ver las primeras naves humanas apareciendo en el borde del sistema.
La flota que había conquistado la galaxia regresaba a casa, y por primera vez en 1000 años, la hegemonía tenía miedo. A lo lejos, más naves continuaban llegando. La flota humana crecía a cada hora. Y con cada nueva llegada, el mensaje se hacía más claro. Esto no era solo una venganza por el ataque a la Tierra. Este era el fin de un imperio y el comienzo de algo nuevo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 2 años desde la rendición de la hegemonía, y la galaxia se estaba transformando de maneras que nadie podría haber imaginado. La guerra no había terminado con batallas masivas y destrucción, sino con una simple transmisión del canciller Mork. Enfrentado a una abrumadora superioridad militar humana y al completo fracaso de la infraestructura de la hegemonía, el Consejo Gobernante había elegido la rendición sobre la aniquilación. Los humanos habían aceptado la rendición con una gracia que sorprendió a todos. La almirante Chen estaba en la plataforma de observación de la estación espacial, que ahora orbitaba el antiguo mundo capital de la hegemonía. La masiva estructura servía como sede de la nueva Confederación Galáctica, un gobierno democrático que representaba a más de 10.000 especies diferentes de toda la galaxia. Almirante, la sesión informativa de la mañana está lista, dijo la coronel Martínez, que se había convertido en la jefa de Estado Mayor de Chen después de la guerra. Gracias, coronel. ¿Algún problema importante hoy? Los dolores de crecimiento habituales, respondió Martínez. Algunos de los antiguos mundos de la hegemonía todavía se están adaptando a tener una representación real en el gobierno, y todavía estamos descubriendo nuevas colonias humanas que quieren unirse a la Confederación. Chen asintió. La revelación del verdadero alcance de la humanidad había sido una de las mayores sorpresas del periodo de posguerra. A medida que los asentamientos humanos ocultos en toda la galaxia se revelaban, quedó claro que la humanidad había sido la especie colonizadora más exitosa de la galaxia durante siglos. ¿Cuántas colonias nuevas esta semana?, preguntó Chen. 17, respondió Martínez. Incluyendo 3 en regiones que ni siquiera sabíamos que estaban habitadas. Las flotas de exploración han estado ocupadas. Caminaron por los pasillos de la estación, pasando junto a seres de docenas de especies diferentes. Antiguos soldados de la hegemonía trabajaban junto a ingenieros humanos mientras diplomáticos alienígenas debatían políticas con políticos humanos. La integración había sido sorprendentemente fluida, aunque no sin desafíos. En la sala de conferencias principal, la sesión informativa diaria ya estaba en marcha. El almirante Seston, que ahora servía como asesor militar de la Confederación, estaba presentando un informe sobre la integración de las antiguas fuerzas de la hegemonía. La transición continúa procediendo bien, estaba diciendo. La mayoría de los antiguos oficiales de la hegemonía se han adaptado a la nueva estructura de mando. Ha habido algunas quejas sobre el proceso democrático de toma de decisiones, pero en general la moral está mejorando. Chen tomó su asiento a la cabeza de la mesa. ¿Alguna preocupación importante, almirante? Seston pareció incómodo. Hay un problema, almirante Chen. Algunos de los oficiales más jóvenes de la hegemonía están haciendo preguntas sobre las capacidades militares humanas. Quieren saber por qué su tecnología es tan avanzada. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Chen. Se preguntan dónde ha estado la humanidad durante los últimos siglos. Nuestros registros históricos no muestran evidencia de civilización humana antes de su aparición en la Tierra. Sin embargo, sus colonias están repartidas por regiones del espacio que llevaría miles de años alcanzar con tecnología convencional. Chen intercambió miradas con la coronel Martínez. Esta era una conversación que habían estado esperando durante algún tiempo. Almirante Seston, dijo Chen con cuidado. ¿Qué sabe sobre los viajes interdimensionales? ¿Interdimensionales? Seston parecía confundido. Eso es física teórica. Ninguna especie ha logrado nunca una tecnología interdimensional práctica. Ninguna especie en esta galaxia, corrigió Chen. Almirante, creo que es hora de que aprenda toda la verdad sobre la humanidad. Activó la pantalla holográfica de la sala, que mostraba un mapa tridimensional del espacio local. Los familiares brazos espirales de su galaxia aparecieron con miles de puntos de luz que marcaban sistemas habitados. Esto es lo que conocen como la galaxia,
dijo Chen. Pero no es la única galaxia. La pantalla se alejó, mostrando más estructuras espirales alrededor de la suya. Estas son las galaxias vecinas. Durante los últimos 500 años, la humanidad las ha estado explorando. Seston miró la pantalla en estado de shock. ¿Quiere decir que hay otras galaxias con vida inteligente? Docenas de ellas, confirmó Chen. Hemos hecho contacto con civilizaciones que hacen que la antigua hegemonía parezca primitiva. Hemos aprendido tecnologías que parecían imposibles. Y hemos descubierto amenazas que hacen que la conquista galáctica parezca un juego de niños. Cambió la pantalla para mostrar un mapa estelar que se extendía más allá de cualquier cosa que Seston hubiera imaginado. Puntos de luz indicaban colonias humanas, bases de exploración y puestos diplomáticos esparcidos por múltiples galaxias. La fuerza de defensa de la Tierra que encontraron era exactamente lo que dijimos que era. Un escuadrón de entrenamiento, continuó Chen. Nuestro verdadero ejército ha estado lidiando con amenazas que abarcan múltiples dimensiones. La flota que derrotó a la hegemonía fue una pequeña fuerza expedicionaria que retiramos cuando la Tierra fue atacada. ¿Pequeña?, preguntó Seston débilmente. 10.000 naves era una fuerza pequeña. Una pequeña fracción de nuestro ejército real, confirmó Chen. Almirante, la humanidad se ha estado preparando para amenazas que hacen que la hegemonía parezca pacífica. Hemos encontrado especies que consumen galaxias enteras, seres de energía que existen fuera del espacio-tiempo normal e inteligencias artificiales que abarcan múltiples dimensiones. La coronel Martínez tomó el relevo en la sesión informativa. Lo que aprendimos de estos encuentros es que la mayor fortaleza que cualquier civilización puede tener es la unidad. Las especies que luchan entre sí son fácilmente conquistadas por amenazas externas. Por eso elegimos crear la Confederación en lugar de simplemente establecer un imperio humano. Podrían haber gobernado la galaxia, dijo Seston. ¿Por qué no lo hicieron? Porque gobernar a través del miedo y la opresión te debilita, replicó Chen. La hegemonía controlaba miles de especies, pero siempre estaban a una rebelión del colapso. La Confederación se basa en la cooperación voluntaria y el beneficio mutuo. Es mucho más fuerte. La pantalla cambió de nuevo, mostrando la rápida expansión de la Confederación en los últimos 2 años. Los antiguos mundos de la hegemonía no solo se habían unido voluntariamente, sino que muchos estaban contribuyendo con recursos y conocimientos que fortalecían a toda la organización. Almirante Seston, dijo Chen, voy a compartir algo con usted que nunca le hemos dicho a nadie fuera del mando humano. La razón por la que hemos estado explorando otras galaxias es porque hemos detectado algo que se acerca a nuestro cúmulo local. Algo que hará que la conquista de la hegemonía parezca un desacuerdo menor. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Seston. Los llamamos los devoradores, dijo Chen sombríamente. Son una inteligencia máquina de fuera de nuestro espacio dimensional. Consumen galaxias enteras para alimentar su expansión. Nuestros sensores de largo alcance sugieren que llegarán a nuestra área en aproximadamente 50 años. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. 50 años, dijo Seston lentamente. ¿Qué podemos hacer contra algo así? Juntos, podríamos tener una oportunidad, replicó Chen. Solos, cada especie en la galaxia estaría extinta en una década. Se giró para dirigirse a toda la sala. Por esto existe la Confederación, no para reemplazar a la hegemonía con otro imperio, sino para unir a cada especie inteligente en preparación para una amenaza que ninguno de nosotros podría enfrentar solo. El almirante Seston miró los mapas estelares que mostraban el vasto alcance de la exploración humana y la amenaza que se acercaba. Almirante Chen, ¿por qué me está diciendo esto? Porque necesitamos ayuda, dijo Chen simplemente. La tecnología humana es avanzada, pero no podemos defender múltiples galaxias solo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que cada especie, cada mundo, cada inteligencia trabaje en conjunto. ¿Y las especies que se nieguen a cooperar?, preguntó el embajador Krell, que había estado escuchando en silencio desde el fondo de la sala. Esperamos que no haya ninguna, replicó Chen. Pero si es necesario, usaremos los mismos métodos que usamos con la hegemonía.
A veces tienes que demostrar las consecuencias del aislamiento antes de que la gente entienda los beneficios de la cooperación. La sesión informativa continuó durante otra hora, cubriendo los detalles prácticos de la preparación para una amenaza interdimensional. Cuando terminó, el almirante Seston se acercó a Chen en privado. «Almirante, tengo una pregunta más», dijo. «¿Los 12 oficiales que murieron en la Tierra, sabían algo de esto?» La expresión de Chen se suavizó. No, no lo sabían. Eran cadetes de la academia en su primera misión de entrenamiento. Sabían que la Tierra era importante, pero no sabían por qué. Murieron protegiendo un mundo que pensaban que era el único hogar de su especie. Murieron creyendo que eran la última esperanza de la humanidad, dijo Seston. En cierto modo, lo eran, replicó Chen. Su sacrificio despertó algo en la humanidad que habíamos olvidado. Durante siglos, nos hemos centrado en la exploración y el descubrimiento. Pero cuando nuestros hijos murieron defendiendo la Tierra, recordamos que hay cosas por las que vale la pena luchar. Señaló hacia las ventanas de observación, donde las luces de la capital de la Confederación se extendían en la distancia. Todo lo que ves aquí existe porque 12 jóvenes oficiales eligieron luchar una batalla imposible. Nos dieron el tiempo y la motivación para volver a casa y construir algo mejor. Seston asintió lentamente. Y ahora nos enfrentamos a una amenaza aún mayor. Sí, asintió Chen. Pero la enfrentamos juntos. La hegemonía intentó gobernar a través del miedo y la conquista. La Confederación se basa en la esperanza y la cooperación. Cuando lleguen los devoradores, encontrarán una galaxia unida, no dividida. Mientras observaban el ajetreado tráfico de naves que se movían entre los mundos de la Confederación, un nuevo grupo de naves apareció en el horizonte. Eran elegantes naves humanas, pero su diseño era diferente a todo lo que Seston había visto antes. «Almirante, ¿qué son esas naves?», preguntó. Chen sonrió. «La séptima flota de exploración, que regresa de la galaxia de Andrómeda. Han estado fuera durante 3 años. Estudiando la tecnología de los devoradores y buscando debilidades. ¿Encontraron alguna? Lo sabremos muy pronto», replicó Chen. «Pero esa es la ventaja de tener miles de colonias en múltiples galaxias. Incluso si los devoradores destruyen nuestro cúmulo local, la humanidad sobrevivirá, y también nuestros aliados». Las naves atracaron en la estación, y Chen pudo ver a las tripulaciones desembarcar. Parecían cansados pero decididos, llevando cristales de datos que contenían 3 años de investigación sobre su mayor enemigo. «Almirante Seston», dijo Chen. «¿Le gustaría asistir a la sesión informativa? Podría aprender algo interesante sobre las verdaderas capacidades militares de la humanidad». Seston vaciló. «Almirante, no estoy seguro de querer saber cuánto más poderosos son de lo que pensábamos». Chen se rió. «Almirante, la flota que derrotó a la hegemonía representaba aproximadamente el 1% de nuestra fuerza militar total. Las naves que está viendo ahora son de nuestra división científica. Nuestras flotas de combate reales son considerablemente más grandes». Mientras caminaban hacia la sala de reuniones, Seston reflexionó sobre cuánto había cambiado la galaxia. 2 años atrás, había sido un almirante conquistador al servicio de un imperio que se creía invencible. Ahora era un asesor de una confederación democrática, preparándose para luchar contra un enemigo que amenazaba toda la existencia. La ironía no se le escapó. La hegemonía había pasado 1000 años conquistando especies primitivas, sin darse cuenta de que la civilización más avanzada de la galaxia se había estado escondiendo a plena vista. Habían atacado la Tierra pensando que era un mundo indefenso, solo para descubrir que habían despertado a un gigante dormido. Pero quizás la mayor ironía era que la respuesta de la humanidad a la agresión había sido crear algo mejor de lo que habían destruido. La Confederación era más fuerte, más justa y más unificada de lo que la hegemonía había sido jamás. Al entrar en la sala de reuniones, Chen se giró hacia Seston por última vez. «Almirante, me preguntó una vez por qué no establecimos simplemente un imperio humano después de derrotar a la hegemonía. La respuesta es simple. Los imperios caen, las confederaciones perduran. Cuando lleguen los devoradores, descubrirán que esta galaxia ya no está dividida.
Se enfrentarán no solo a la humanidad, sino a cada especie inteligente trabajando en conjunto. ¿Y si eso no es suficiente?, preguntó Seston. La sonrisa de Chen fue fría y decidida. Entonces aprenderán lo que sucede cuando amenazas a los hijos de la humanidad. A todos ellos. Fuera de la estación, las estrellas brillaban pacíficamente. Pero el almirante Seston ahora sabía que las apariencias podían engañar. En algún lugar en la oscuridad entre galaxias, un antiguo enemigo se acercaba. Pero por primera vez desde que se enteró de la amenaza, sintió esperanza. La galaxia ya no estaba sola. Tenían 50 años para prepararse, y no los desperdiciarían. La verdadera guerra estaba por llegar, pero esta vez estarían listos. Use ero uapandero daun to selecta tern, enterto yamp to it, and escape toritern to de chat.